7 de la mañana, 6 minutos. Juan Manuel Ruiz, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Cómo Me encanta amanece? saludarlo. ¿Cómo está usted? Feliz inicio de semana, señor. Qué semana tan gris esta, como arrancó, ¿no? Feo. Con todo lo que ha sucedido en las últimas horas en materia de feminicidios, esos crímenes tan horrendos, en fin. Bueno, y expectativas económicas luego de las propuestas del presidente Petro. Objeto también de análisis por parte de los expertos. Bueno, muy movida arranca entonces esta semana. Pues si le parece, empecemos por ahí, por el tema económico y por la polémica que ha suscitado la declaración, la locución del presidente Petro el viernes en la noche, donde textualmente dijo lo siguiente. Pero adicionalmente, ante las alzas de las tasas de interés, se debe responder con mayores aranceles para proteger los sectores de la industria y la agricultura y para proteger el trabajo nacional. 7 de la mañana, 7 minutos. Saludamos a Javier Díaz, presidente de Analdex. Doctor Díaz, bienvenido a RCN Radio. Buen día, gracias por estar con nosotros. Jesús y Juan Manuel, un saludo para ustedes y para todos los oyentes. ¿Es prudente, es oportuna o es contraproducente la propuesta que está haciendo el presidente Gustavo Petro en el tema de aranceles? Dice él, para proteger los sectores de la industria y la agricultura y para proteger el trabajo nacional. No, yo creo que es una mala propuesta, yo creo que es una mala idea, creo que ese tendría un efecto muy negativo precisamente sobre el sector que ellos quieren proteger. Mire, un arancel es un impuesto, entonces lo que dice el presidente es pongámosle un impuesto a la importación, al ingreso de productos que vienen del exterior. ¿Y cuáles son buena parte de los productos que vienen del exterior? Pues Colombia importa maíz amarillo, que no produce suficiente, pero Colombia tiene una producción, pero no es suficiente. Ese maíz amarillo se utiliza para fabricar el concentrado que alimenta las aves, que producen los huevos, que produce la carne de pollo, que produce la carne de cerdo. Tenemos que traer trigo para producir el pan, tenemos que traer frijol, garbanzo, lenteja. Entonces lo que dicen es, pongámosle impuesto a eso. ¿Qué va a significar eso? Pues que ahora esos productos son mucho más costosos. Creo que castiga al consumidor y castiga al productor nacional en la medida en que le genera una rentabilidad mayor al contrabando. Creo que no es viable esa propuesta en estos momentos. Doctor Javier Díaz, ¿podría darse también la posibilidad de que si se aumentan los aranceles, se incrementan estos aranceles como lo ha propuesto el presidente Petro, los países involucrados o afectados puedan tomar medidas en consonancia iguales, parecidas a las que adoptara el gobierno colombiano? Hay dos temas. Uno, que ese arancel no se podría poner sobre los países con los cuales tenemos acuerdos de libre comercio, porque las reglas de juego están pactadas y el país no puede unilateralmente cambiar los aranceles. Segundo, el comercio es de doble vía. Aquellos países con los cuales no tenemos comercio, no tenemos acuerdo de libre comercio, pero que tenemos comercio, nosotros exportamos e importamos, pues indudable que nos van a retaliar y nos van a poner una medida de tipo similar en los productos que nosotros vendemos. Los países no se van a quedar quietos viendo que nosotros le estamos bloqueando sus exportaciones, van a responder con la misma medida. Aquí dice el presidente Gustavo Petro que se hace esta propuesta para proteger el trabajo nacional. ¿Cuál sería entonces, según su conocimiento en el tema, la mejor manera de proteger el trabajo nacional, doctor Javier Díaz? Pues yo creo que hay que trabajar sobre la competitividad, la productividad. Mire, el gobierno debería ver cómo logra que no hayan bloqueos en las vías, atendiendo los reclamos de comunidades, cumpliendo los acuerdos a los cuales se compromete. En los primeros 90 días de este año hubo 176 bloqueos. ¿Eso qué significa? Que los productos no pueden circular. Si los productos no pueden circular, si usted tiene que pagarle al transportador por estar ahí quieto, pues los productos se van a incrementar de precio y eso es inflación. Entonces trabajen en eso, trabajen en hacer mucho más eficiente la logística, mucho más eficiente en las operaciones del día a día. Creo que en eso avanzamos mucho más que en ponernos a levantar unas barreras, unas protecciones que no tienen sentido en estos momentos. En consecuencia, doctor Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores,
Una medida como esta, subir aranceles para determinados productos, ya que están tan altas también las tasas de interés según el presidente Petro y quiere él proteger a los trabajadores colombianos, a los productores colombianos, ¿cómo a la inversa se afectarían también las exportaciones colombianas, directamente el gremio que usted preside? Pues cuando uno mira las importaciones que realiza el país, buena parte de esas importaciones son maquinaria, equipo de transporte, materias primas, insumos que requiere el aparato productivo nacional para producir los bienes, ya sea con destino al mercado local o con destino a la exportación. Si yo subo los aranceles, pues ahora producir un bien me resulta mucho más costoso y soy menos competitivo en el exterior, porque mi producto ahora vale mucho más y por lo tanto hay países que los producen mucho más barato y me sacan del mercado. Y ahí, ¿qué estoy perdiendo? Estoy perdiendo mercado, estoy perdiendo divisas, ingresos y estoy perdiendo empleos, porque si yo no vendo en el exterior, pues tengo que despedir las personas que hacen esos bienes aquí en el país. Hoy por hoy, doctor Javier Díaz, a estas alturas del gobierno del presidente Petro, ¿de qué tamaño son las exportaciones colombianas? Mire, Colombia no es un país que se caracterice por ser exportador. Si nosotros exportáramos el promedio de exportaciones per cápita de los países aquí de la región, deberíamos estar exportando más de 100.000 millones de dólares. Estamos exportando 57.000. Es decir, casi estamos exportando la mitad de lo que un país con el tamaño y la población como Colombia debería exportar. Entonces tenemos que ver cómo logramos que hacer comercio en Colombia sea mucho más eficiente, mucho más barato y no la complicación que tenemos hoy en día. Hoy tenemos una autoridad aduanera que no está sistematizada, trabaja manualmente, regresó al papel después de que en la pandemia habíamos tenido documentos digitales y eso hace pues que las operaciones sean no competitivas y por eso no exportamos. El productor prefiere vender en el mercado local, que es mucho más rentable que exportar. Ahora, otros expertos han advertido que una de las primeras consecuencias, como lo mencionó usted al comienzo de esta entrevista, podría verse reflejada en el aumento del contrabando. Hoy en día hay instrumentos para combatir más eficientemente el contrabando, o también esa es una asignatura pendiente. Pues esa es una asignatura pendiente. Nosotros le hemos dicho a la DIAN que tiene que introducir tecnología. El mundo hoy no hace inspecciones manuales ni hace ese tipo de cosas que nosotros estamos haciendo aquí. El mundo hoy se basa en la tecnología, en el Big Data, para manejar, controlar esas operaciones ilegales. Aquí seguimos poniendo retenes en la carretera a ver si alguien cae. No, eso se hace con inteligencia. Entonces, tenemos que tener una autoridad aduana moderna, competente, tecnológicamente avanzada para poder contrarrestar, combatir el contrabando. Él es Javier Díaz, presidente de ANALDEX, la Asociación Nacional de Exportadores. Gracias, doctor Díaz, por estos minutos con RCN Radio, con la audiencia de RCN Radio. A ustedes muy amables. Ahí está la propuesta y creo que la polémica está encendida y apenas empieza, Juan Manuel. Sí. La frase textual del presidente, si bien él dice que es para proteger el trabajo nacional, que es para proteger los sectores de la industria y la agricultura, pues no ha sido bien recibida y, como escuchábamos en la propia voz del presidente de los exportadores de Colombia, no les gusta la idea, dicen que es una mala propuesta. Hay consecuencias que son inmediatas, ¿no? Por ejemplo, pondría en tela de juicio el listado de los tratados de libre comercio que ha firmado Colombia, que son cerca de 14 o 15 que tiene el país. Por otra parte, habría un impacto en el contrabando, ¿verdad? Porque si algunos insumos que están en el exterior ahora tienen un arancel, es decir, un impuesto, pues obviamente se buscarían otros caminos para que en Colombia aquellos que viven de esos productos que son importados los pudieran tener, pero de contrabando, con otro costo. Se vería reflejado también en la inflación, porque algunos productos no podrían elaborarse en Colombia, aquellos que son importados. En fin, tendría unas consecuencias que son bien complicadas. Estaba leyendo la cuenta de Twitter del exministro de Hacienda Rudolf Gómez, sí, quien decía, a propósito de lo que anunció el jefe de Estado, escribió lo siguiente: tasas de interés y aranceles,
las claves de la locución del presidente Gustavo Petro, subir aranceles para contrarrestar el alza de las tasas de interés, nos volvimos locos, dice Gómez. Eso sí dispararía la inflación y volvería la economía colombiana un quilombo. Y de ahí para allá, otros expertos están en la misma línea, pero hay que recordar que se trató de una propuesta del presidente, no de un anuncio como tal.